En el primer ítem que tenemos para destacarte en Loco no te sobra una moneda, mientras el gobierno tiene una semana de continuidad a la anterior en materia financiera, en materia de bonos, en materia de calmar los ánimos de un mercado que está ahí en la pulseada, y mientras intenta lo más rápido posible, en una distancia abismal, a pesar de que ya arrancó abril, de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno toma medidas. Y vamos a hablar de apertura de importaciones, porque venimos escuchando además testimonios muy diversos. La semana pasada fue en el rubro alimentos en particular. Y esa apertura de importaciones tiene impacto precisamente, sobre todo en la producción local, ¿sí? Ya en el 2024, mirá, vas a escuchar a Julián Benítez, expresidente de la Cámara de la Industria del Juguete, que le contaba a Radio Aijuna, en enero del 2024, el gobierno recién iniciado de Javier Milei, que implementar la apertura de importaciones, decía, sin medir los impactos, en definitiva, define un modelo. Ante una apertura comercial y económica, lo que se plantea siempre es competir, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Hoy estamos accediendo a materias primas al doble de los precios internacionales y bueno, eso la verdad que complica bastante. Ahora estamos viendo el impacto del incremento del combustible en la logística, veremos qué ocurre con el reacomodamiento de las tarifas y los costos energéticos. Se hace necesario, digamos, si vamos a adoptar modelos de libre mercado, que se adopten modelos, no sé, a la estadounidense, que tiene una industria y cuando se la protege a la industria, se la protege para que compita en igualdad de condiciones, ¿no? Frente a comercio desleal por parte de orígenes asiáticos. Eso es lo que se plantea, y no adoptar un modelo a la chilena donde no tiene industria y es una apertura sin tener en cuenta las capacidades productivas. Ya hablaba de un modelo a la chilena, Julián Benítez. Hace algunas semanas se empezó a hablar de un modelo a la peruana también, ¿sí? Sí, países de Latinoamérica que tienen escasísima historia industrial, precisamente, y que tienen extendidos puertos para mover mercadería y para la importación. Lo que viene ahora como capítulo es la industria textil. El gobierno oficializó en el día de ayer la baja de aranceles a la ropa, el calzado y las telas. El decreto establece nuevas alícuotas. Ahora se oficializó la baja en donde los aranceles de ropa y calzado pasarán del 35 al 20%, lo de las telas del 26 al 18%, y el de distintos hilados, por ejemplo, del 18 irá modificándose al 12, 14 o el 16%. Con los cambios introducidos, ahora el gobierno busca ajustar los gravámenes para mejorar la competitividad interna y reducir los precios. Eso ponerlo entre comillas porque es un objetivo buscado por un gobierno que, si mira la historia hacia atrás, sabe muy bien que nunca dio resultado eso precisamente. O sea, entran productos de la importación, los precios no terminan bajando. En el primer bimestre del año 2025, hablando de impactos, las importaciones de ropa aumentaron más del 135%. La industria textil ya perdió más de 10.000 empleos, y esto hasta lo destacó muy recientemente la Unión Industrial Argentina en un comunicado, haciendo advertencias previo a la decisión que tomó ayer el gobierno de Javier Milei. El pasado 21 de marzo incluso las cámaras textiles y los sindicatos firmaron un documento conjunto anticipando lo destructivo de esta medida. Lo firmaron 29 instituciones. Parte de el CETIA, su secretario general del Sindicato de Empleados Textiles y Afines, dijo: defendamos la industria nacional, la baja de impuestos genera puestos de trabajo, las importaciones, recesión y pérdida de empleo. Vas a escuchar en este caso a Hugo Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil, AOT, contando un poco el cuadro de situación en la línea que planteaba el secretario general de CETIA. Bueno, el cuadro de situación creo que bastante, por decir la verdad, horrendo, diría yo, la situación que estamos viviendo hoy, porque no tenemos un futuro incierto.
y mucho más cuando uno ve las medidas que toma el gobierno, pensando de que poniendo aranceles a la libre importación, eso va a permitir bajar los costos de la prenda, que supuestamente dicen, cuando todos sabemos por historia de que nunca pasó eso. Tomar esas medidas lo único que hace es perjudicar precisamente a la industria en general, en especial a la industria textil y por ende a los trabajadores. Hoy realmente hay una recesión importante. La falta de consumo es importante y por ende hace de que las pequeñas y medianas empresas, no solo del rubro textil, sino de toda la industria nacional, hacen de que estemos pasando un momento realmente malo. Al no haber consumo, realmente la producción no sale. Y por eso es que no hay horas extras, hay suspensiones, hay despidos, una industria trabajando al 40% de su nivel productivo, y eso hace de que esto se torne bastante difícil la situación de hoy. Bien, en esa situación, en ese marco que plantea Hugo Benítez, el gobierno ayer tomó esta medida de seguir agitando, inflando la apertura de importaciones. Escuchabas voces de representación de los trabajadores. Marco Meloni es industrial textil de aquí de Quilmes y de Luján. Nos dijo en el verano que están matando a quien consume. ¿Sabés lo que pasa? Que estás matando a quien consume. Trabajador, jubilado, pero tenés 100.000 tipos timbiando que están endeudando el país con el 48% que dio este año echar un imperio en dólares. Vos fíjate que un bono de Estados Unidos debe dar el 2 o el 3 máximo, y tenés 100.000 millones de dólares más de deuda que se fue el otro gobierno. Entonces estás escondiendo la tierra bajo la alfombra. Si vos estás alimentando a 100.000 tipos especuladores que están en un bar, como los ves muchas veces, en la Recoleta o en Puerto Madero, hablando con un amigo, tomando algo, y cada rato levantando el teléfono para ver qué hacemos con los papeles, y hacen movimiento, y como un amigo mío que lo veo corriendo a las 4 de la tarde, dice, no, yo trabajo de 10 a 3, ya me hice el día hoy. Y bueno, y vos estás trabajando de 12 horas, yo que tengo una fábrica en Quilmes, otra en Luján, y ver cómo puedo pagarle a la gente y pagar las energías que me aumentaron tanto es difícil. Y lo peor es lo que ves enfrente. Porque si yo te digo, tengo un mercado achicado y estoy a menos del 50%, ¿qué pasará cuando las importaciones vengan? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos a menos de 24 horas de la medida asumida. Los despidos, además, en el sector textil, que suma mucha mano de obra, son resultado definitivamente de estas medidas que el gobierno está tomando. ¿Qué pasará, digamos, con estas medidas? ¿Qué pasará con el impacto en el sector y en los despidos? Bueno, lo peor que se toman medidas y no se consulta. Y un poco lo destacaba también Hugo Benítez, el secretario general de la Asociación Obrera Textil. Bueno, nosotros tuvimos el año pasado, los primeros meses del año pasado, tuvimos 4.000 despidos y 8.000 trabajadoras y trabajadores suspendidos. Con el gobierno anterior y con el gobierno de Mauricio Macri, aún así siendo un gobierno que también tomó medidas y fue bastante perjudicial para nosotros, pero teníamos diálogo, teníamos con quién hablar. Yo tengo diálogo con ministros donde se ha creado Repro Express, mínimo no imponible para sostener realmente al sector industrial, para evitar lo que se lo dije yo en un momento a Mauricio Macri cuando firmó el mínimo no imponible, que si bien era cierto que esa ayuda era para los empresarios, no para nosotros, pero iba a ser importante para sostener el empleo. Hoy no tenemos diálogo, hoy no hay, un lugar donde nosotros podamos elevar nuestra queja para que realmente se tomen medidas y nos llamen para decir por dónde vamos. Toman las medidas sin consultar a nadie y hoy estamos, empresarios y trabajadores, viendo la posibilidad de que alguien nos escuche. El gobierno también toma medidas y castiga, en definitiva. El gobierno sabe que se viene un paro nacional, se viene un paro general y en este caso Hugo Benítez, que tiene su representación también en la CGT, hacía mención precisamente a la convocatoria para el 9 y el 10 de abril. Esta recesión que hay que no la quieren ver y estos que nos hacen a nosotros
fijar pautas salariales con el 1% debajo de una inflación, así no salimos. Si el trabajador no tiene el sustento diario para generar el consumo que necesita el país y dar trabajo, así no salimos. Si vamos a endeudarnos para pagar intereses y pagar deudas y no generamos el ambiente como para que realmente haya inversiones y que generen puestos de trabajo, no tenemos respuesta de eso, y por eso es que creo que hay varios ítems de que la CGT haya convocado el paro nacional, porque es lo que realmente nos está pasando. No hemos tenido respuesta en nada. Creo que el tiempo ha sido más que suficiente como para poder salir y realmente expresar la disconformidad por la política económica que está llevando el gobierno. Bien, disconformidad por la política económica en general. Son varios los ítems que empiezan a confluir, a tocarse, a formar parte, uno podría decir, de lo mismo. Fíjate cómo no solo se pone en debate qué está sucediendo con la producción, qué está sucediendo con los despidos, sino también que se termina poniendo en debate el endeudamiento. ¿Para qué? En definitiva es lo que plantea Hugo Benítez. Por último, vamos a escuchar nuevamente a Marco Meloni, industrial textil, que destaca que el debate y las decisiones son sobre la distribución del ingreso. Esto es muy simple, sacarle al que más consume en sumatoria, que es la mayoría de la gente, de menores ingresos, la capacidad de compra, y dársela a otro que no te va a poder comprar 200 zapatillas por mes. Más vale que si tiene tanta plata que se compre 5, pero que haya otro que se pueda comprar una por cada 6 meses. Yo estoy seguro que toda esta vana distribución de la riqueza y que se está acentuando, vos vas a tener un tipo que puede ir a cenar 50 veces en un mismo día a un lugar, pero va a ir una porque se cena una vez. Uh-huh. Y con la patrona, capaz que vos te ibas una vez cada 15 días y ahora no va. Entonces, es un problema distributivo, y el problema de distribución fue la distribución del sacrificio que había que hacerlo. Vos mandaste a sacrificar a los jubilados, al obrero, al asalariado, al tipo que hoy no es asalariado. Vos pensás que en el textil formalmente ya llegamos casi a los 10.000 despidos, y debe haber 5 o 6.000 despidos más en la parte informal que no tenemos noción. Hoy arrancamos hablando de apertura de importaciones, nuevas medidas que tienen impacto en el sector textil. Escuchaste, para darle marco también, porque son varios los testimonios que venimos compartiendo en todo este tiempo, a Julián Benítez, ex presidente de la Cámara de la Industria del Juguete. Lo escuchaste recién a Marco Meloni, también industrial textil de Quilmes y de Luján. Y a Hugo Benítez, el secretario general de la Asociación Obrera Textil.